Bien, el intestino grueso entonces va a comenzar donde está la válvula de Bowing, ¿no? Que está delante de la articulación sacroiliaca derecha, y va a terminar el intestino grueso en la flexura o ángulo sismoideo rectal o recto sismoideo, también le dicen, entre el sismoides y el inicio del recto, y este se localiza a nivel de la vértebra S3, a nivel de la tercera vértebra sacra. El intestino grueso tiene una longitud que va de 1,2 a 1,5 metros, y estas son las longitudes de cada una de sus porciones. El ciego, una altura más o menos de 6 centímetros, el colon ascendente 15, el transverso 60, el colon descendente 25 centímetros y el sigmoide 60 o 50-60 centímetros. Usualmente la porción más larga del intestino grueso es el colon sigmoides. ¿Ok? Muy bien. Igual, al inicio es más ancho, el ciego tiene un calibre de 7,5 centímetros, mientras que el sigmoides al final llega a 4 centímetros. O sea, se va adelgazando. ¿Ok? Muy bien. Ahí está la unión iliocecal, ahí está la flexura sigmoideo-rectal. Bien, tiene dos ángulos, el ángulo derecho o ángulo hepático del colon, que está entre el colon ascendente y el colon transverso, ¿no? Ángulo derecho o ángulo hepático, que está a la altura de la vértebra L3, y el ángulo izquierdo o ángulo esplénico, porque está frente al vaso, entre el colon transverso y el colon descendente, y este está a la altura de la vértebra L2. Entonces, con eso quiere decir que los ángulos del colon no están a la misma altura. El ángulo es pues, más alto a nivel de L2 que el hepático, ¿no? Muy bien, el ángulo hepático y el ángulo esplénico. Muy bien, hablemos del ciego. El ciego es un fondo de saco donde va a comenzar el colon, ¿no? Es intraperitoneal, es decir, suele estar completamente revestido o recubierto por peritoneo. Su principal función es actuar como una cámara bacteriana, que va a digerir principalmente la celulosa de los vegetales, ¿no? De toda la fibra dietaria que uno come, ¿ok? Presenta, en primer lugar, la unión al ilion. Acá lo ven, la unión al ilion. Esa es la unión iliocecal, ¿correcto? Ahí está el ilion, la unión iliocecal, en su cara posteromedial y superior. Ahí está la válvula iliocecal de Bowing. Y por otro lado tenemos la unión al apéndice. Aquí está el apéndice cecal, o apéndice vermiforme, que se une al ciego en su cara posteromedial e inferior. Y también hay una pequeña válvula, la válvula apendicular o de Gerlach. ¿Okay? Aquí lo vemos en una abertura. Aquí se ve la unión del ciego con el ilion. Esta es la válvula iliocecal o válvula de Bowing. Y la unión del ciego con el apéndice, la válvula apendicular o de Gerlach. Muy bien. Hablemos del apéndice. El apéndice cecal o vermicular, ¿no? Es este órgano que ven acá, un órgano cerrado, unido a la cara posteromedial e inferior del ciego, ¿no? Muy bien. Una longitud, se acepta que la longitud del apéndice en la especie vaya desde 2 hasta 20 centímetros, ¿correcto? Siendo la media poblacional, es decir, la tiene entre 6 a 8 centímetros. Es un órgano principalmente linfático, contiene tejido linfoide, por lo tanto tiene función inmunitaria, que ayuda a controlar, a equilibrar la flora bacteriana que hay en el colon. ¿Ok? Usualmente el apéndice es intraperitoneal y además tiene un pequeño meso, ¿ven? El mesoapéndice, que lo describimos en peritoneo. Ahí está, el apéndice cerebral. Usualmente el apéndice se sitúa en la fosa ilíaca derecha, pero a veces hay personas que por una falla congénita de rotación intestinal, hay gente que tiene mala rotación intestinal, el apéndice puede estar localizada en otro de los segmentos o campos del abdomen. Asimismo, en cuanto a la posición más frecuente del apéndice es la posición retrocecal, ascendente, es decir, un apéndice que se ve subir por detrás del ciego. También tiene una porción descendente o pélvica, una porción subcecal, iliocecal preileal, es decir, delante del ilio y una detrás del ilio.
¿Ok? La posición más frecuente es la primera, retrocecal ascendente, o posición retrocólica. Aquí vemos al corte, como todas las partes del tubo digestivo, el apéndice tiene mucosa, submucosa, muscular y adventicia. ¿Se acuerdan? Las 4 capas que hay en todo el tubo no tiene por qué alterarse. Mucosa, submucosa, muscular y adventicia. La mucosa del apéndice tiene un epitelio simple cilíndrico o simple columnar, con su muscularis mucosae, y adictas del Ibercum, una membrana transportadora de antígenos y tejido linfático asociado a mucosa, es decir, tiene tejido linfático en la mucosa. En la submucosa aparecen unos nódulos, ¿lo ven acá? Unos nódulos linfáticos submucosos llamados las tonsilas o amígdalas de Rous. Tonsilas o amígdalas de Rous, que es tejido linfático que se encuentra en la submucosa del apéndice. La muscular, cile, y la adventicia, cuando es intraperitoneal está revestida por peritoneo y tiene su mesoapéndice, y a veces es retroperitoneal y está cubierta por la fascia que está detrás del colon, que es la fascia de Todd. Muy bien, ahí está, fibras circulares internas, los que vienen externos. Muy bien, el colon. El colon es una víscera tubular larga, abollonada, ¿correcto? A ver, acá hay una pregunta, dice, ¿cómo se explica el dolor del apéndice que se traslada? Claro, permítanme un momento, al final voy a hablar de la inervación, ahí les voy a explicar cómo es el dolor del apéndice. Muy bien, entonces, hablemos del colon, ¿correcto? Es una víscera tubular larga, abollonada, tiene una serie de cámaras, esto se llaman las cámaras del colon, cámaras colónicas, ¿correcto? O austras, también se les llama, austras, ¿correcto? Dispuesta en forma de un marco. Función principal del colon, absorción de agua, y la formación, la solidificación del material fecal. Sobre la superficie del colon se observan, las tenias o cintillas. ¿Ven esta estructura alargada? Estos son las tenias o cintillas del colon, que son tres. Son tres. ¿Y cómo están formadas? Están formadas por agrupación de las fibras longitudinales externas, de las fibras musculares. Están formadas por agrupamiento o condensación de las fibras musculares longitudinales externas. Estas forman 3 cintillas, ven ustedes acá, o 3 tenias del colon, que son 3. Una anterior, que acá la vemos, y 2 posteriores. Posterolateral y posteromedial. ¿Correcto? Muy bien. Luego las austras o abolladuras, son estas cámaras que ven acá, que se forman en el colon. Y finalmente los apéndices epiploicos, que son grasa de reserva, que son como unos dedos de guante a base de grasa. Muy bien. Bien, las tenias, ya les he dicho, formaciones de fibras musculares longitudinales externas son 3. Una anterior, que es la tenia libre, y 2 posteriores. La posterolateral y la posteromedial. La posterolateral, cuando llega al colon transverso, se une al epiplon mayor. Por eso es que a la tenia posterolateral se le llama la tenia epiploica o tenia omental. Y la posteromedial, al llegar al colon transverso, se une al mesocolon transverso. Y por eso se le llama la tenia mesocólica. Estas 3 tenias convergen o se originan en la base del apéndice, en la unión del apéndice con el ciego. Ahí se juntan las 3 tenias. Por otro lado, las austras o abolladuras o cámaras son simplemente zonas de, digamos, donde la sustancia que va a formar material fecal se va deteniendo para la absorción de agua. Y los apéndices epiploicos, que son pedículos de tejido adiposo. Nada más, muy sencillo. Medios de fijación. En primer lugar, el peritoneo. ¿Cuál es la relación del colon con el peritoneo? El colon tiene 4 porciones, ¿recuerdan? El colon ascendente, transverso, descendente, sigmoides. Bien, el colon transverso y el colon sigmoides son intraperitoneales y además tienen meso, ¿ven? El colon transverso tiene el mesocolon transverso y el sigmoides tiene el mesocolon sigmoides, ¿correcto?
Entonces, estas porciones del colon son intraperitoneales, poseen meso y son móviles. En cambio, el colon ascendente y descendente son retroperitoneales, quiere decir que solamente el peritoneo pasa por delante de ellos y son fijos. La fascia de Toll fija por la cara posterior a estas porciones del colon, ascendente y descendente, porque ahí atrás no está el peritoneo. Asimismo hay ligamentos que unen el colon ascendente y descendente a la pared abdominal, son los ligamentos parietocólicos, derechos e izquierdos. Y los ligamentos frenocólicos unen el ángulo. El frenocólico derecho une el ángulo hepático y el frenocólico izquierdo une el ángulo esplénico. Muy bien, veamos la irrigación. El intestino grueso, el colon especialmente, está irrigado por las dos arterias mesentéricas, la mesentérica superior y la mesentérica inferior. ¿Correcto? La mesentérica superior irriga prácticamente todo el hemicolon derecho, todo el hemicolon derecho. Incluso más, porque irriga hasta los 2/3 derechos del colon transverso. Y la mesentérica inferior irriga el hemicolon izquierdo. ¿Correcto? Entonces, la mesentérica superior y la mesentérica inferior, ambas nacen de la aorta. Ambas nacen de la aorta. La mesentérica superior, la arteria mesentérica superior, da estas ramas. Da la arteria cólica media, da la arteria cólica derecha y da la arteria ileocólica. Ileocólica que los anatomistas sudamericanos le llamamos así, iliobiseco apendículo cólica. Tiene ese nombre, iliobiseco apendículo cólica, la ileocólica. La nomenclatura sajona le dice ileocólica nada más. ¿Correcto? Muy bien. Estas son ramas de la mesentérica superior. Y estas arterias van a irrigar todo, digamos, el hemicolon derecho. Ahora, la mesentérica inferior da la arteria cólica izquierda. La cólica izquierda nace de la mesentérica inferior. Da las arterias sismoideas, que son 3 a 4. Y finalmente, la última rama de la mesentérica inferior es la arteria rectal superior, que va a irrigar el tercio superior del recto. ¿Ok? Entonces, de esa manera, nosotros vamos a ver que estas arterias forman arcos. El arco de mayor tamaño, todo ese arco que se forma por la reunión de todos los arcos arteriales, ese se llama el arco marginal del colon. Arco marginal del colon o arco de Drummond. Acá también está escrito, Drummond. Del cual nacen las arterias rectas que van a ingresar al colon. Y hay un arquito también bastante conocido, que es un arco alterno acá, que es el arco de Riolano. El arco de Riolano une las arterias cólica media con la cólica izquierda. La rama izquierda de la cólica media con la rama ascendente de la cólica izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Forman el arco de Riolano. Al unir o al comunicar la cólica media con la cólica izquierda, está comunicando entre sí a la arteria mesentérica superior con la mesentérica inferior. Es por eso que yo personalmente al arco de Riolano le digo el arco intermesentérico, porque comunica las dos arterias mesentéricas. Muy bien, y asimismo hay puntos críticos. Puntos donde si el cirujano liga, esa parte del colon sufre los efectos de la hipoxia y se puede necrosar. Los puntos críticos más conocidos son, uno, este de acá, el punto de Treves. Acá está escrito, punto de Treves. En el punto de nacimiento de la arteria ileocólica. Puntos de nacimiento de la arteria ileocólica con la rama terminal de la mesentérica superior. El arco de Griffiths, acá, frente al ángulo esplénico del colon. Frente al ángulo esplénico del colon, ¿correcto? Y el arco de, perdón, el punto de Sudeck. En el punto de nacimiento de la última sigmoidea con la arteria rectal superior. ¿Ok? El punto de Sudeck. Muy bien, bastante simple. Entonces, de esa manera,
ustedes pueden deducir claramente que la mesentérica superior irriga todo esto. Irriga el ciego, el apéndice, el colon ascendente y los 2/3 derechos del colon transverso. Eso está irrigado por la mesentérica superior. Y la mesentérica inferior, lo que falta, pues. El tercio izquierdo del colon transverso, el colon descendente, el sigmoides y el tercio superior del recto. Eso está irrigado por la mesentérica inferior, ¿correcto? Entonces no se olviden, pues la apéndice está irrigada por la arteria ileocólica, que es rama de la mesentérica superior. El colon ascendente por la cólica derecha y el colon transverso principalmente por la cólica media. El colon descendente está irrigado por la cólica izquierda, que es de la mesentérica inferior. El sigmoides por las sigmoideas. Y el tercio superior del recto por la rectal superior que nace de la mesentérica inferior. ¿Ok? Simple. Bien, en cuanto al drenaje venoso, bastante similar. Tenemos las venas mesentérica superior y mesentérica inferior. Las dos venas. Acá está la mesentérica inferior, ¿correcto? Estas venas recogen sangre de los mismos territorios que irrigan las arterias, ya les he dicho. Es decir, la vena mesentérica superior va a recoger sangre de todo el intestino delgado, además del ciego, el apéndice, el colon ascendente y los 2/3 derechos del colon transverso. Y la vena mesentérica inferior va a recoger sangre, pues, del tercio izquierdo del colon transverso, el colon descendente, el sigmoides y el tercio superior del recto. Los mismos territorios, nada más. No se compliquen la vida. Bien, la vena mesentérica inferior asciende y se une casi en 90 grados con la vena esplénica. La vena mesentérica inferior con la vena esplénica se unen y forman lo que algunos llamamos el tronco espleno-mesentérico. La unión de la vena mesentérica inferior con la vena esplénica forman el tronco espleno-mesentérico. Y ese tronco espleno-mesentérico se une a la vena mesentérica superior. La unión de ambos forman la vena porta. Entonces, ¿cómo nace la vena porta? La vena porta se forma por la unión de la vena mesentérica superior con el tronco espleno-mesentérico. Pero algunos autores dicen, no le ponen nombre acá, tronco espleno, dicen que todo esto es la vena esplénica. Algunos autores dicen que vena esplénica es hasta el final, que la mesentérica inferior drena en la esplénica, eso es lo que dicen, y que todo esto es la esplénica. Por lo tanto, también puedes decir que la vena porta se forma por la unión de la vena mesentérica superior con la vena esplénica. También es válido, ¿ok? Entonces, ¿cómo se forma la vena porta? Por la unión de la vena mesentérica superior con el tronco espleno-mesentérico o con la vena esplénica, ¿ya? Muy bien, simple. Ahora sí, la inervación. Muy bien. Hablemos de la inervación. Todo el intestino grueso, incluyendo el apéndice, están inervados por principalmente los plexos autónomos, ¿correcto? A ver, acá me preguntan, ¿a qué nivel se forma la vena porta? La vena porta se forma, si no sé a qué se refiere con nivel, de repente a la altura de qué vértebra. Se forma a la altura de la vértebra L1. Se forma detrás del cuello del páncreas. La referencia anatómica que usamos para ver el origen de la vena porta es el cuello del páncreas, por detrás de él está. Eso lo vamos a ver en páncreas, con relaciones anatómicas. Entonces, la vena porta, su origen está detrás del cuello del páncreas, y si referimos a vértebra, es a la altura de la vértebra L1, ¿correcto? Precisamente por ahí pasa el plano transpilórico, y es una de las referencias que mencioné en la clase anterior a nivel del plano transpilórico. Muy bien. Entonces, aquí está la inervación autónoma. Entonces, el plexo el ciego, la apéndice secal y el colon ascendente, ciego, apéndice y el colon ascendente están inervados por el plexo celíaco solar. Fibras simpáticas y parasimpáticas. El colon transverso se lo reparten. Por un lado, los 2/3 derechos por el plexo celíaco solar, igualito, que llegan por la cólica media, y parte del plexo intermesentérico. ¿Correcto?
el colon descendente y sigmoides por dos plexos. El plexo hipogástrico superior, que da fibras simpáticas, ¿correcto? Y el plexo hipogástrico inferior, que da las fibras parasimpáticas. Acá la vemos. Fibras parasimpáticas vienen de los nervios esplánicos pélvicos y que vienen de las raíces S2, S3 y S4. Bien, al margen de las estructuras nerviosas que inervan el colon, el concepto funcional que deben recordar es el siguiente. Y se los dije cuando hablábamos de tórax también. Cuando uno habla de las fibras simpáticas y parasimpáticas, suele pensar siempre solamente en los efectos, en las respuestas, si estimula o inhibe. La mayoría se ha quedado en eso. Cuando habla del simpático o parasimpático, solamente dicen si estimula o inhibe. Esas son respuestas, esos son eferencias. Pero las fibras simpáticas y parasimpáticas también tienen aferencias, también recogen información. Las fibras simpáticas recogen información de dolor visceral. El dolor visceral es recogido por fibras simpáticas, por supuesto autónomas, simpáticas autónomas, simpáticas viscerales. Mientras que las parasimpáticas recogen información de distensión, de contracción, de movimiento, ¿me dejo entender? Cuando uno siente que el abdomen se le distiende, se contrae, o siente que tiene gases en el interior, en el colon, eso es información parasimpática. Pero cuando uno siente dolor, eso es información simpática. Son aferencias viscerales, viscerales. En ese sentido, todo lo que es el apéndice, el ciego, el colon ascendente, están inervados por el plexo celíaco o solar. Este plexo celíaco o solar está alrededor del tronco celíaco, y eso está a la altura de la vértebra L1, o sea, está encima del ombligo. Está en la región del epigastrio o región supraumbilical. Entonces, cuando empieza un proceso inflamatorio o un daño, una noxa, en cualquiera de estos órganos, apéndice, ciego o colon ascendente, las fibras simpáticas van a recoger esa información dolorosa y le van a llevar al plexo solar. Y por eso es que cuando empieza una apendicitis, por ejemplo, ¿qué cosa significa apendicitis? Inflamación del apéndice. El cuadro empieza por un proceso inflamatorio, ¿correcto? Un proceso inflamatorio. Esta inflamación es captada por fibras, terminaciones dolorosas que hay en el apéndice y recogidas por fibras simpáticas que van al plexo celíaco, al plexo solar. Y es por eso que la apendicitis, el cuadro de apendicitis comienza con dos cuadros, un síntoma que nunca deben olvidar. El síntoma, la hiporexia o anorexia. En castellano simple, la disminución o la supresión del apetito. El simpático se ha activado. Cuando se activa el sistema simpático, el apetito desaparece. Todo niño que viene con un cuadro de apendicitis, pregúntale si quiere comer, y no quiere comer. Al contrario, tiene náuseas, ¿correcto? Y el signo, dolor, dolor en el epigastrio, dolor en la zona del epigastrio o supraumbilical. ¿Por qué? Porque el dolor lo está sintiendo acá, en el plexo celíaco o plexo solar. Ustedes lo palpan y no lo van a localizar el dolor, porque es dolor autónomo, es dolor visceral, es dolor referido. No es dolor somático. El dolor somático es el que ustedes palpan y ahí sienten el dolor. No, ustedes palpan, sí, ahí me duele, pero no lo pueden estimular con el tacto. Es por eso que un cuadro de apendicitis, el dolor comienza en el epigastrio, en la zona supraumbilical, porque es percibido acá en estos ganglios, por las fibras simpáticas. Hiporexia o anorexia y dolor supraumbilical. Eso es lo que no puede faltar al inicio de un cuadro de apendicitis agudo. Por supuesto que el cuadro avanza. La apéndice se inflama, se congestiona, se vuelve purulenta, ¿correcto? Y puede incluso llegar a perforarse. ¿Ok? Entonces, esta apéndice, cuando se inflama, ¿correcto? Cuando se inflama todo,
se inflama el peritoneo visceral que está pegado a ella. Pero cuando la inflamación se extiende y ya toca el peritoneo parietal, ¿me dejo entender? Si ustedes revisan mi clase, porque obviamente, por supuesto, yo les he enseñado eso, revisen mi clase peritoneo parietal, ¿cómo es la inervación del peritoneo? El peritoneo parietal tiene inervación somática, por los nervios intercostales. Entonces, cuando la inflamación se extiende al peritoneo parietal, que ya está rodeando acá, que está cerca del apéndice, y se inflama el peritoneo parietal, ahí el dolor que comenzó en la zona del epigastrio, migra y se siente en la fosa ilíaca derecha, y además se siente la palpación. Aparece el Bloomberg, un signo de rebote positivo, que es cuando uno presiona la fosa ilíaca derecha, no siente nada, pero al soltarlo sientes la distensión del peritoneo parietal y eso hace que el paciente se retuerza de dolor. Eso es por peritonismo, es decir, ya está comprometido el peritoneo parietal, por eso el dolor ahora se localiza en la fosa ilíaca derecha. ¿Correcto? Y es por eso entonces que se explica así el dolor en el cuadro de apendicitis aguda. No sé si haber respondido a la pregunta que hace un rato me hicieron, espero que sí. Si no, encantado, especifiquen mejor la pregunta. ¿Ok? Pero así es la inervación del apéndice. Igual se va, el cuadro es típico si es que hay en un colon ascendente, en un colon descendente, referido a los ganglios de la zona donde se ubica. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. A ver, dice acá, si hay una sección de la médula espinal, ya, por encima del L1, las vísceras pierden inervación autónoma. Buena pregunta. Cuando uno habla de inervaciones, pérdida de inervaciones, por ejemplo, cuando la inervación es somática, por ejemplo, en neuro hay un tema muy bonito que a mí me gusta desarrollar, especialmente en las cátedras, ¿no? Cuando en la universidad, porque en un curso como este es bastante corto, ¿no? No ha habido tiempo. Pero a mí me gusta hablar mucho, por ejemplo, del sistema autónomo. Y hago toda una clase de sistema autónomo. Claro, cuando uno, por ejemplo, quita la inervación somática, por ejemplo, de un músculo, ¿qué pasa con un músculo que le quitas la inervación? Se atrofia. Se atrofia. Pero cuando a una víscera tú le quitas la inervación, no se atrofia. Más bien se torna como hipersensible, hiperreactiva. Porque tiene sus propios ganglios sobre la víscera. Y esos ganglios, hay algunos que incluso hablan del sistema nervioso entérico. Hablan del sistema nervioso entérico, es decir, un sistema nervioso que rodea los intestinos. Son ganglios, ¿correcto? En sí no es un sistema nervioso, pero son ganglios, ¿correcto? Entonces, ¿cómo se llama? Sin duda la víscera se torna hipersensible, ¿ok? Una lesión, ahora, si la lesión es por encima del L1, ¿correcto? No va a haber mayor problema en las respuestas reflejas, porque las respuestas reflejas se integran en el nivel medular correspondiente, ¿ok? Ahora, si fuera no, correcto, entonces ahí nomás, pero sí tal vez en la sensibilidad de la víscera. Ahora, no hay control voluntario sobre las vísceras, por lo tanto las lesiones por encima no va a afectar mucho. Si fuera una lesión justo en L1, también, ahí de repente se abolen, se pierden las funciones reflejas. Ok, muy bien. Entonces, eso es lo principal. Perfecto. Muy bien, entonces, ahí está. Plexos hipogástricos, ya lo tienen. Bien, se acabó el tubo digestivo. Bueno, recto lo vamos a ver mañana con pelvis, ¿no? Recto lo hacemos con pelvis. Bien, vamos a hablar de las glándulas anexas. Hablemos del famoso hígado. Aquí está el hígado. Víscera sólida más grande del organismo. Es una glándula. Es una glándula anexa al tubo digestivo, localizada principalmente a nivel del hipocondrio derecho y el epigastrio, ¿no? Y normalmente el hígado no sobrepasa el reborde subcostal derecho. Si lo sobrepasa, piensas en dos posibilidades. O el hígado ha aumentado de tamaño, eso se llama hepatomegalia, o de pronto se está perdiendo la fortaleza de los medios de fijación. Eso se llama una ptosis hepática. ¿Ok? Perfecto. El hígado en condiciones normales está a la altura de las vértebras T8 hasta L2, ¿no? Especialmente su porción más ancha. Tiene forma de una pirámide ovoide que está echada, ¿no? Su mayor diámetro es horizontal, con base a la derecha y su vértice a la izquierda. Características anatómicas, acá están sus dimensiones, recuerden, la regla es 28-18-8.
28, 18, 8. Bien fácil recordar el tamaño del hígado. 28 de longitud horizontal, 18 en antero-posterior y 8 de altura. A todo réstale más o menos 2 centímetros. El peso, generalmente los libros de anatomía dicen que pesa alrededor de 1500 gramos. Claro, pues ese es el hígado de un cadáver. Ese es el hígado de un cadáver que ya perdió, ya se le ha quitado la sangre y se le ha quitado la bilis. Pero con sangre y bilis pesa más, pesa de 2 a 2 kilos 300 gramos. ¿Correcto? Color rojo parduzco, superficie lisa. El hígado es muy bonito, tiene una superficie lisa, bien, bien liso es. Liso, uniforme y friable. Friable significa que se puede romper fácilmente si lo aprietas. ¿Correcto? Muy bien. Morfología, es decir, la forma. En el hígado describen 3 caras. Aquí vemos la cara antero-superior, que está en relación con el diafragma, pues se llama cara diafragmática. Aquí está visto de atrás la cara posterior-inferior, la cara visceral, porque está en relación con las vísceras que están debajo, y la cara derecha, o cara costal, que está en relación con las costillas derechas. Asimismo, 2 bordes. Este es el borde anterior que es agudo, afilado, y el borde posterior, que más bien es redondeado, romo. Este borde posterior le dicen el borde vertebral, porque está en relación con la columna. ¿Ok? Simple. La cara antero-superior diafragmática, convexa, uniforme, se relaciona con el músculo diafragma y presenta acá una cisura, ¿ven? Hay una cisura que es la cisura para el ligamento falciforme. Este es el ligamento falciforme, ¿ok? Que está en una cisura que está en la cara anterior del hígado. Muy bien. La cara posterior inferior o visceral, cóncava, irregular, ¿no? Tiene zonas cóncavas, zonas elevadas. Y lo más importante de esta cara posterior inferior o cara visceral, es que hay unas cisuras que forman una letra H. ¿Ven ustedes acá? La letra H de hígado. ¿Correcto? Forman una letra H. Esta es la cara inferior del hígado. Hacia acá está el lado derecho. Hacia acá está el lado izquierdo. Hacia acá está la parte anterior. Y hacia aquí la parte posterior. ¿Se ubicaron? Muy bien. Tenemos la cisura longitudinal derecha. Cisura longitudinal derecha. Tenemos la cisura longitudinal izquierda y la cisura transversa. Estas forman como un H, ¿ven? Cisura longitudinal derecha, cisura longitudinal izquierda y cisura transversa. La cisura longitudinal derecha está formada por 2 partes. La parte anterior, la fosa cística. Fosa cística, es decir, es una cóncava donde se aloja la vesícula biliar. Y atrás, la parte posterior, el surco para la vena cava inferior. Ellos forman la cisura longitudinal derecha. La cisura longitudinal izquierda, la parte anterior, surco para el ligamento redondo. Surco para el ligamento redondo. ¿Recuerdan ustedes? El ligamento redondo es un rezago, un vestigio de la vena umbilical. Vena que llevaba sangre oxigenada de la placenta hacia el feto. Entraba por el ombligo. La vena umbilical, que luego del nacimiento se fibrosa, se cierra, ¿correcto? Se condensa y forma la vena umbilical. Perdón, el ligamento redondo. Se conforma el ligamento redondo. ¿Ok? Muy bien. Está en la parte anterior de la cisura longitudinal izquierda y en la parte posterior, surco para el ligamento venoso de Arancio. Este ligamento venoso también es un rezago, un vestigio, un remanente del conducto venoso de Arancio. Muy bien. Entonces, fíjense que en la cisura longitudinal izquierda está ocupada por vestigios embriológicos. Adelante el ligamento redondo, que es un vestigio embriológico de la vena umbilical, y atrás el ligamento venoso, que es un vestigio embriológico del conducto venoso de Arancio. Muy bien. Y entre ambos acá la cisura transversa. La cisura transversa posee el hilio hepático. ¿Recuerdan esta palabra hilio? Lo vimos en pulmones, ¿se acuerdan? El hilio es la abertura. El hilio es la abertura. Y el conjunto de elementos que pasan por el hilio, todo ese conjunto se llama pedículo. El pedículo es el conjunto de elementos que pasan por la abertura. La abertura, ¿correcto? Muy bien. Aquí también podemos ver el hilio y miren qué elementos pasan.
Adelante y a la derecha, anterior y a la derecha están las vías biliares. Adelante y a la izquierda está la arteria hepática propia. Y detrás está la vena porta. Así están organizados los elementos en el pedículo hepático. Ahí está la vesícula, la vena cava inferior, ligamento redondo, ya estaba señalado, ya muy bien. Perfecto.